Creo que el Señor quiere que entendamos lo que necesitamos entender y que aceptemos cuando no podamos entender. Eh, Muchas veces yo sé que oramos pidiendo algunas cosas, oramos para enfrentar algunas situaciones, pero muchas de esas cosas no las logramos ver. A veces pareciera que el Señor guarda silencio y a veces pareciera que el enemigo se toma la victoria, se toma el triunfo. Y cuando eso sucede, suelen nuestras emociones llenarnos la mente, llenarnos los pensamientos y muchas veces nuestras palabras y nuestro corazón. Pero el Señor quiere enseñarnos, quiere mostrarnos hoy que eso sencillamente es falta de enfoque hacia dónde estamos mirando. Uno de los capítulos más notorios en la Biblia que nos habla de esto está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4. No voy a leerles todo el capítulo, pero voy a comentarles. El ejército de Israel sale a pelear contra los filisteos, se prepara para pelear contra los filisteos. Han habido batallas anteriores donde los israelitas no han podido triunfar y deciden llevar el arca, deciden traer el arca del pacto. Y se llenan de júbilo y de valor y gritan fuertemente, celebrando la presencia de Dios, celebrando que tenían el arca. Y ahora seguros de la victoria porque la presencia de Dios está con ellos, porque está el arca, van hacia la batalla a enfrentar a los filisteos. Por su parte, los filisteos escuchan los gritos y se llenan de temor. Pero el líder de los filisteos los alienta y dice, sean valientes porque ahora tenemos que enfrentar a Israel y a su Dios. Salen a la batalla y increíblemente para los israelitas triunfa el filisteo y no solo triunfa, sino que asesinan a los hijos del quien era en ese momento el principal sacerdote, Elí, Ofni y Fines, son asesinados en batalla y los filisteos, como si eso fuera poco, toman el arca. Además, cuando le dan la noticia al sacerdote Elí, cae, dice la palabra que él está sentado y cae de espaldas y muere, parece que se hubiera desnucado o algo así, no lo especifica la Biblia, pero nos imaginamos algo así. En ese momento, ustedes pueden imaginarse, y bueno, también la palabra nos describe el ambiente total de duelo que había en el pueblo de Israel. El arca del pacto había sido robada. Los israelitas sentían que la gloria del Señor les había sido quitada. Una mujer, la hija la nuera del sacerdote Elí, da a luz y pone a su hijo el nombre de Icabod, que significa sin gloria. Tal había sido la derrota del pueblo de Israel ante los filisteos. Dice la palabra que murieron 30,000 hombres de a pie en esa batalla. O sea, fue un triunfo del enemigo clamoroso, por goleada diríamos en este tiempo. La siguiente parte de la historia nos cuenta cómo el Señor toma control de toda esa situación.
La siguiente parte de la historia nos dice que el Señor, al ser puesta el arca en presencia del dios de los filisteos, Dagón, le corta las manos y los pies y lo pone boca abajo delante del arca del Señor. Finalmente es un triunfo del Señor. En el siguiente capítulo, en lo siguiente, la Biblia nos cuenta los filisteos, eh, al tener el arca robada, comienzan a sufrir enfermedades, pestes. Una antigua versión de la Biblia dice que los filisteos sufrían hemorroides, ¿no? O sea, y finalmente el arca del pacto es devuelta al pueblo de Israel. Pero yo quiero enfocarnos en algo. El pueblo de Israel en su conjunto vio de vuelta la gloria de Dios. El pueblo de Israel como nación recuperó el aliento que significaba tener el arca con ellos. Pero el Señor nos mostró que el pueblo de Israel tenía un enfoque totalmente equivocado. Habían hecho prácticamente idolatría del arca. Porque el pueblo de Israel creyó que con llevar el arca, con llevar la caja, donde estaban las señales del pacto y todo eso, y donde el Señor solía presentarse, estaban llevando la presencia de Dios. Y obviamente no es así como funciona. Pero esta derrota que sufrió el pueblo de Israel, si bien no significó el fin para el pueblo de Israel, significó el fin para la vida de 30,000 hombres. No dice la palabra que esos 30,000 hombres resucitaron. Entonces esa derrota tomó la vida del Señor. Cada uno de esos hombres, ante la presencia del Señor, tendría seguramente las promesas, seguramente tendría el cumplimiento de lo que el Señor había anunciado, porque esos 30,000 hombres igual murieron sirviendo al Señor, luchando por el pueblo de Israel. En Hechos 7:54, Hechos 7, versículo 54, nos habla de otro capítulo similar, pero de un solo hombre. Dice: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo al cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y a todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Esteban, un hombre santo, obediente y lleno del Espíritu Santo, vemos que es apedreado también. En este caso, me parece que es por los filisteos, por los propios judíos, por los fariseos, porque predicaba el evangelio de Cristo. Entonces aquí vimos también el fin de una vida santa, de una vida al servicio de Dios. En muchos capítulos de la Biblia vamos a ver muchas derrotas ante los ojos humanos. El propio sacrificio de Jesús en la cruz, cuando Jesús dice, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La muerte de Cristo
fue vista como una derrota. María y las mujeres que estaban allí con él lloraron la muerte de Cristo. Nosotros recibimos la noticia de que Jesús en la cruz tomó la victoria sobre la muerte y el pecado, porque al vivir sin pecado y morir sin pecado, venció a la muerte y venció al enemigo. Pero nosotros recibimos ya la noticia completa. Para quienes vivieron en esos días, era una derrota, una hecatombe total. ¿Cómo puede ser que el Hijo del Hombre, cómo puede ser que el Señor, que el Mesías haya sido derrotado? Para los judíos que creían en Jesús era terrible porque ellos esperaban a un Mesías como libertador del pueblo de Israel del yugo del Imperio Romano. Entonces era una derrota total. Cuando las mujeres van al sepulcro del Señor, ellas no tenían ni idea de lo que ya había pasado, es que ya Jesús había resucitado. Por eso es que el ángel les dice, no teman. Y les dice, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Entonces, ellas iban a perfumar, a hacer el ritual que se hacía con los cuerpos para que se conserven de cierta forma y la entropía pues no lo destruya, no pudra el cuerpo del Señor. O sea, ellas estaban derrotadas porque habían visto morir al Señor. Nosotros recibimos la noticia ya completa, que el Señor resucitó y todo lo que hizo después y lo que hicieron los apóstoles después. Pero quienes vieron eso, los ojos que vieron eso, vieron una derrota. Y ante mucha gente que no le llegó la noticia de la resurrección de Cristo, eso fue una derrota total. Y el mismo Cristo nos dice, ¿no? En el mundo tendréis tribulaciones, mas no temas porque yo he vencido al mundo. Amén. Es alentador saber que el Señor nos da victoria. Y algo que no tocamos, no veo que se toque en muchas prédicas, es el hecho de que no solo vamos a tener victorias, también vamos a tener derrotas. Hace poco recibí la noticia de un hermano que fue resignado ya a firmar los papeles del divorcio con su esposa. De repente hay otras, no sé, noticias que no son las que esperamos. El perder un trabajo, un diagnóstico que no es bueno, el enterarnos de algo que sucedió, de algo que nos hicieron. Muchas cosas pueden ser una derrota, o de nosotros mismos, cuando le fallamos al Señor, cuando hacemos algo que sabemos que no debemos hacer y lo hacemos, ¿no? Cuando cedemos a la tentación, ya sea de la ira, del enojo, de lo que sea, cuando estamos escuchando la voz del Señor y no le hacemos caso, eso también es una derrota. Y todo eso causa una serie de emociones, culpa, tristeza, ira, y todas esas emociones son como ruido en nuestra mente, son como una tormenta, la tristeza, la ira, o a veces el cansancio. Hay un ejemplo también en la Biblia del profeta Elías. El profeta Elías, después de haber triunfado y derrotado a los sacerdotes de Baal, que dice, decapitó a más de 400 sacerdotes de Baal, o no sé, alguien si me puede corregir alguien con la cantidad, pero algo así es. Después escucha el rumor de que Jezabel
lo quería matar y él se asusta y se esconde en una cueva. Y dice la palabra que en esa cueva escucha eh, ruido, ¿no? Como dice, como una ráfaga fuerte de viento. Pero ahí no estaba la voz del Señor, ¿no? Escucha temblar la tierra, pero ahí no estaba el Señor. Escucha varias cosas y donde el Señor no estaba. Y desde luego escucha un silbo apacible, un murmullo, y ahí estaba el Señor. Y hay algo muy, muy importante que personalmente a mí se me había pasado varias veces al leer eso. Al leer y al escuchar prédicas sobre eso. Cuando en ese silbido apacible, el Señor le habla a Elías, le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué es lo importante de esa frase? ¿Cuál es el detalle importante que confieso a mí se me pasó y de repente ustedes más atentas y más entrenadas pueden darse cuenta? Cuando el Señor le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué creen que es lo importante ahí? Elías estaba en una cueva y el Señor le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Que el Señor está pendiente siempre de sus hijos. Amén. Eso es muy importante. ¿Qué más nos podemos dar cuenta en esa frase? Mm, Creo que también esa frase revela que el Señor, como dice Ceci, no está pendiente de sus hijos y también está pendiente del propósito que le ha encomendado cada uno de sus hijos. Y cuando estamos así abatidos o deprimidos o decaídos para continuar con lo que Él nos ha mandado, pues Él mismo es el que nos reprende como un padre bueno, ¿no? Nos anima para seguir adelante, que es lo que hizo con Elías. Amén. Sí, eso es muy importante. El Señor no deja que nosotros nos quedemos estancados. Siempre va. El detalle que a mí personalmente se me ha pasado cuando lo he leído, cuando lo he escuchado, cuando me han hablado de esa parte, es que el Señor no dice: Elías, ¿qué haces allí? Dice: Elías, ¿qué haces aquí? Eso significa que el Señor estaba dentro de la cueva con él. En cada momento en que tú te sientes derrotado, derrotada, agobiada, cansada, aunque no escuches, aunque no puedas escuchar la voz del Señor, aunque no puedas ver las cosas que has pedido al Señor, aunque todo te parezca derrota como a los israelitas contra los filisteos, aunque incluso la muerte se haya presentado en tu vida, en alguien de tu familia, o la muerte a alguno de tus sueños o alguna de las cosas, el Señor está contigo. Eso no significa que no esté el Señor contigo. Aun cuando el pueblo de Israel era derrotado y esos 30,000 hombres eran muertos, incluidos sus sacerdotes y los hijos de sus sacerdotes, el Señor estaba ahí. Ahora, lo que solemos preguntarnos nosotros es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Queremos entender, queremos pedirle explicaciones a Dios de por qué hace las cosas. Algo muy natural, algo muy humano, algo muy propio de nosotros. La pregunta que debemos hacernos: ¿necesitamos explicaciones o necesitamos obediencia? Necesitamos que el Señor nos instruya en ahora qué voy a hacer.
Puede que el Señor tenga en su enorme misericordia la voluntad de hacerte entender cómo y por qué sucedió algo. Puede que así sea. Pero también es probable que no. Y que llegamos al final de los días sin entender. Pero es que la palabra nunca nos dijo que vamos a entender. Nos dijo que vamos a tener una paz más allá de todo entendimiento. Amén. La paz que viene de Dios. Y es la paz que llevamos en el corazón. Y ahora, ¿cómo es esa paz más allá de todo entendimiento? ¿Cómo voy a tener paz si no entiendo nada? Si no sé qué está pasando, si me quedé sin trabajo, si no sé lo que haya pasado en tu vida que a ti te quita la paz. No sé, es tema tuyo con el Señor, pero ¿cómo voy a tener paz si no entiendo qué es lo que me pasa? Y el Señor, con su silbido apacible, con esa voz, ¿cómo era? Whispering voice. Ajá, Whispering Voice. Con La- ese susurro. Ese en su voz, susurro de la voz del del Espíritu Santo te dice, Omaira, ¿qué haces aquí? Adriana, Mari, Joana, Lourdes, Jorge, Yenima, Saraí, Saraí, Carmen, Azucena, Carmencita. Carmencita, Carla, Gabriel. ¿Qué haces haces? aquí? En ese capítulo, el Señor lo manda a comer. Levántate, cíñete, le dice, o sea, vístete, come. Hay trabajo que hacer. Tienes camino por recorrer. Amén. En el Evangelio el Señor nos dice, no teman, que yo he vencido al mundo. Lo que debemos entender es que si bien el Señor nos lleva de victoria en victoria, y es verdad, gracias a su misericordia y a su gloria, hay pasajes, hay momentos que son derrotas. Hay tribulación, hay dolor, hay dificultad. Pero esos momentos no significa que Dios no esté con nosotros. El dolor de los israelitas no era por la falta de la presencia de Dios. Era porque se habían robado el arca. El arca al final era una caja que se cargaba con 2 maderos, con 2 palos. Una caja decorada, adornada, recubierta de oro, con todas las especificaciones que el Señor había dado. Pero era una caja. Y ellos creían que al robarse el arca se robaban a Dios. No era muy diferente de como eran mis antiguos hermanos del Señor de los Milagros, ¿no? No era muy distinto. Que creen, ¿no? Que cuando cargábamos las andas del Señor de los Milagros, estábamos cargando a Dios. Pero tampoco es muy distinto de cuando nosotros creemos que cuando estamos haciendo algo para Dios, Dios está porque lo estamos sirviendo. Dios está presente en nuestras vidas porque quiere estar presente en nuestras vidas. Amén. Porque nos ama. Porque el Señor te ama, y no me voy a cansar de repetirlo, con locura. Te ama de una manera incomprensible. Y por eso habla de una paz más allá de todo entendimiento. No necesitas entender la voluntad de Dios. Necesitas entender tal vez lo que tú tienes que hacer. Necesitas entender tal vez la voluntad de Dios para tu vida. Pero no necesitas entender toda la voluntad de Dios, ni necesitas entender por qué sucedieron ciertas cosas. ¿Por qué a veces el enemigo triunfa? Tenemos ejemplos varios. No he querido hacerlo muy largo. En Job tenemos ejemplos donde el Señor le da licencia al enemigo para
triunfar en la vida de Job de la manera que él quisiera. Le quitó los hijos, le quitó sus riquezas, lo enfermó. Dijo, miren esa licencia que le da Dios. Puedes hacer con él lo que quieras, pero no toques su vida. ¿Usted se imagina ese dolor? Job reducido a que lo único que tenía era seguir respirando. Seguir respirando. Enfermo, con lepra, pobre, en la miseria, con sus amigos y su esposa diciéndole ya, maldice a Dios y muérete. ¿No? O sea, yo no pienso que la esposa, claro, la esposa estaba, obviamente esas palabras son del enemigo, ¿no? Pero no pienso que la esposa le deseara la muerte, sino que me imagino que para la esposa era chocante ver a su marido, imagínense, un hombre poderoso, próspero, con hijos, con casas, con tierras, de un momento, de un tiempo totalmente destruido. Esa mujer también estaba destruida. Y sus emociones permitían que el enemigo tome control de su boca. Porque al ver a su esposo literalmente en el suelo, lleno de heridas, de lepra, decía, maldice a Dios y muerte. Porque obviamente no lo quería seguir viendo como estaba. Entonces, eso también es una derrota tremenda. Ahí no podemos decir que estuvo todo el tiempo en victoria, Job. Job mismo se lamenta en la escritura. O sea, nosotros aprendemos el ejemplo de Job porque él no maldice al Señor, lo alaba y le da la gloria. Pero hay varias partes donde Job se lamenta y el Señor lo tiene que redarguir y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿No? Cuando Job cuestiona a Dios, lo cuestiona, no lo maldice, lo cuestiona. ¿No? Entonces, ¿dónde estabas tú? Dice, cuando yo creé el universo, quiere decir, Dios reafirmando lo que es su autoridad, ¿no? Pero hay una parte que también es incomprensible, no les pido que la entiendan, sino la quiero compartir con ustedes desde el corazón. Una palabra que dice Job. Dice, a pesar, esto está en Job 6, ¿no? Capítulo 6, versículo 10. Estoy leyendo la versión de la Biblia, Dios habla hoy. A pesar de la violencia, del dolor, eso sería un gran consuelo para mí, pues siempre he respetado las leyes del Dios Santo. Otras palabras, en otras versiones dice, me regocijaré en el dolor. Job lo que le estaba pidiendo a Dios es que acabe con su vida. Estaba deseando morirse. Pero lo que me llama la atención es que dice, sería un gran consuelo para mí en medio del dolor. O me regocijaré en el dolor. ¿Cómo es regocijarse en el dolor? No es alegrarse del dolor mismo. Muchas veces recibimos esas frases de automotivación, ¿no? Supuestamente, ¿no? Que el problema te va a entrenar, que el dolor te va a entrenar, que la prueba te va a entrenar. En realidad, el desierto, el dolor, la dificultad, las pruebas, no son las que te fortalecen. Quien te fortalece es Dios. Te fortalece en la prueba, en el dolor, en la dificultad, sí. Pero es Dios el que lo hace. Cuando
perdemos ese enfoque, nos está pasando lo mismo que a los israelitas en la batalla. Creer que la presencia de Dios era el arca. Creer que la prueba o el dolor es lo que nos entrena, ¿no? Dios nos fortalece. Entonces, cuando tú te sientes derrotado, culpable, adolorido, cansada, mucho ojo con el cansancio. En el ejemplo de Elías, vemos a un Elías caer, esconderse en la cueva después de un triunfo tremendo. Elías antes de eso era el Elías que, como dicen los argentinos, lo canchereaba a los sacerdotes de Baal. Les decía, griten más fuerte que su Dios debe estar durmiendo. O sea, un Elías así de seguro de que Dios lo respaldaba, ¿no? Porque había hecho el reto de que el Dios verdadero sería el que escuche las oraciones y encienda, mande fuego desde el cielo y encienda los altares. Cuando los 400 sacerdotes de Baal oraron toda la mañana, no pasó nada. Y Elías literalmente los canchereaba. Le decía, veis, se debe haber quedado dormido, más fuerte, griten. Y los tipos ahí matándose, desgañitándose en sus oraciones. Elías hace que mojen el altar, que lo rodeen, que lo llenen, que lo inunden de agua, como para hacer más difícil que se prenda. Y luego ora y Dios enciende el altar, consume todo el agua y eso le da la autoridad a Elías para decirle al pueblo que los sacerdotes de Baal eran unos mentirosos y le da la autoridad para decapitarlos a todos. Ese mismo tipo que canchereaba y que tomó la palabra del Señor, ese mismo Elías, después de escuchar el rumor de la voz de Jezabel, se esconde en una cueva. O sea, si a ti te ha pasado que después de que has visto la mano de Dios en tu vida, si a ti te ha pasado que después de que has tenido victoria tras victoria en tu vida, viendo los milagros, las señales, las cosas que Dios ha hecho maravillosamente en tu vida, y después has sentido derrota, bueno, te cuento que no eres la primera, ni siquiera la segunda, ni la tercera a la que le ha pasado. No es nada nuevo, porque nosotros somos humanos, nosotros nos cansamos, nosotros nos deprimimos, lloramos, nos enojamos, peleamos. Estos que están acá, estos dos, son bien difíciles. Pero eso no quiere decir que el Señor esté ausente. Doy fe. Ahí está mi hermanita de testigo. Eso no quiere decir que el Señor esté ausente. Eso no quiere decir que se acabó todo. Ni siquiera con la muerte. Ni siquiera con la muerte. Al final de su vida, Pablo, ¿no? Cuando está ya en sus años altos, dice, he peleado la buena batalla. He corrido la carrera. O sea, era una maratón. No era 100 metros planos. No era una carrera cortita. Nuestro problema es que esa carrera, esa batalla de la que habla Pablo, es una batalla larga, compuesta de varios capítulos. Y dentro de esos capítulos hay batallas que tal vez perdamos. Hay batallas que hemos perdido.
y hay batallas que tal vez perdamos. Pero el triunfo final es que la promesa del Señor se va a cumplir. Y la promesa del Señor es que vamos a estar con Él. Amén. Es que vamos a disfrutar de su gloria, de su reino. Amén. Lo que estamos viviendo aquí, dice la palabra, son el sello del Espíritu, son las arras. O sea, la promesa, el adelanto, la muestrita. No estamos viviendo la gloria del Señor, de su reino. Nosotros vivimos, sí, bajo las leyes del reino. Vivimos en gobernanza del Señor por obediencia, por amor. Pero no estamos viviendo la gloria plena del Señor. Vamos a ver su gloria en muchas cosas. Vamos a ver la Shekinah, como dice la palabra, la presencia activa y gloriosa del Señor en nuestra vida, en muchas cosas que Él va a hacer. Pero solo una muestra. No podemos, por esa muestra, perder el enfoque de que el principal y más hermoso regalo que tenemos del Señor es nuestra salvación. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Y eso nos tiene que llevar a disfrutar. Por eso dice el gozo de su presencia. David clamaba, Señor, no me quites el gozo de tu presencia. Dice, él no dice, no me quites tu presencia. Dice, no me quites el gozo de tu presencia. O sea, el disfrutar de su presencia, ¿no? La paz más allá de todo entendimiento. Quiere decir que la paz, a pesar de que no entendamos nada de lo que está pasando, tenemos la paz del Señor. Esas dos cosas están vinculadas. ¿Quién nos da la paz? Es el Señor, su presencia en nuestra vida. ¿Quién nos da el gozo? El Señor, su presencia en nuestra vida. Ahora, yo te pregunto, ¿estás disfrutando la presencia del Señor? ¿O estás disfrutando las cosas que el Señor hace por ti? ¿En dónde está enfocada tu mirada? ¿En dónde está tu corazón? ¿En la presencia del Señor o en el favor del Señor? En la presencia del Señor. Si no sucede algo de lo que tú estás, por lo que tú estás clamando, cuando nosotros recibimos, hoy día yo he recibido 2 noticias maravillosas y he dicho, Dios es bueno. Pero y cuando no llegan esas noticias, o cuando las noticias no son tan buenas, ¿ya no es bueno Dios? Eso es lo que necesitamos grabarnos. Que nuestro enfoque está en el Señor mismo, en su presencia, en su amor, en su gracia. El mayor regalo de todos, el mayor regalo de todos es la salvación. Es el que vamos a vivir en este mundo, vamos a morir seguramente antes, si es que antes no viene el Señor. Pero vamos a resucitar y vamos a ver su gloria y vamos a vivir con Él. Amén. Y ojo, la palabra dice, vamos a gobernar con Él. ¿Por qué el Señor te entrena? ¿Por qué el Señor te quiere íntegro? ¿Por qué el Señor busca tu santidad? Porque te está preparando no solo para disfrutar, para pasarla bien ahí con Él en el paraíso, como lo grafican a veces algunas caricaturas o algunas historias. La palabra dice que vamos a reinar con Cristo. Somos coherederos del reino. Somos coherederos del reino. Nosotros somos autoridad. Estamos siendo entrenados para gobernar. No vamos a gobernar como los gobernantes de derecha o de izquierda que gobiernan el mundo. No, no vamos a gobernar así. No vamos a gobernar con esa política. Vamos a gobernar con la justicia de Dios.
Amén. Lo hemos hablado hace algunas semanas, que Cristo va a venir y va a juzgar con vara de hierro. ¿Quiénes van a hacer esa vara de hierro? Nosotros estamos llamados a hacer esa vara de hierro. Es lo que vamos a gobernar, que vamos a administrar esa gobernación con el Señor, Amén. con la autoridad que Él nos da. Entonces nuestro enfoque tiene que estar en eso. Hay mucho, seguramente tú tienes cuentas con el Señor, yo también tengo cuentas con el Señor. Cada día tenemos cuentas con el Señor porque pecamos, porque Amén. fallamos. Todos fallamos. La cuestión es que esas cuentas no sean largas. No sean largas no porque el pecado sea grande o pequeño, porque al fin y al cabo no hay pecado pequeño para el Señor. Pero no sean largas porque día a día nosotros pidamos perdón y cuidemos con mucho esfuerzo la santidad que Él nos ha regalado. La santidad no es algo que nosotros construyamos, nos ha sido dada, porque Él nos cubre con su santidad. Pero una vez que somos cubiertos con su santidad, somos responsables de cuidarla. Yo le pido perdón a Dios por mis pecados, por no hacer todo lo que Él me pide que haga, porque también nosotros como autoridad debemos saber que dice que el que sabe el bien y no lo hace, peca. Y para la autoridad hay más allá de pecado, se llama prevaricación. Prevaricar es el pecado, el delito que comete alguien que está en posición de autoridad. Por eso es que en la palabra en el Antiguo Testamento se habla de prevaricación. Entonces, nosotros necesitamos saber, ante todo, que la sangre de Cristo sigue fluyendo hasta hoy para perdonarnos, para lavarnos, limpiarnos y dejarnos limpiecitos delante de Dios, vestidos de lino fino, blanco y reluciente, por su amor, por su gracia y por su misericordia. Por eso, nada es por lo que tú hayas hecho o dejado de hacer. Es por su amor, por su gracia y su misericordia. Y a partir de ahí nos toca trabajar. Entonces, aunque no logremos ver algunas cosas que nosotros esperamos, deseamos o anhelamos, no debemos perdernos el gozo de que estamos viviendo con el Señor. Aun cuando estemos en la cueva asustados y cansados, el Señor está ahí con nosotros, está ahí contigo, diciéndote qué haces aquí. Cíñete, vístete, come, bebe y vamos, que hay chamba que hacer. Ora, como les digo, semana a semana. No sé cuál es tu chamba, más o menos, recién sé cuál es la mía. Pero el Señor tiene planes contigo. Y ahora, no les quiero decir con esta prédica que no vamos a ver el favor de Dios en nuestra vida. Vamos a ver mucho, mucho el favor de Dios en nuestra vida. Yo lo estoy viendo, en verdad Dios es muy, muy misericordioso, amoroso conmigo, como siempre digo, como un niño pequeñito. Dios me trata así. Y nos está ayudando mucho en trabajo y en todo a nuestra familia. Una familia. Entonces, el Señor va a hacer muchas cosas maravillosas en tu familia. Amén. Esta palabra es para que no pierdas el aliento cuando esas cosas no pasen, cuando parezca que se demora o cuando parezca que Dios está guardando silencio y no contesta tus oraciones. No pierdas el gozo de su presencia. Aunque el Señor guarde silencio y esté calladito, disfruta de su presencia silenciosa. Disfruta así como cuando
dos enamorados están así, sentados juntos, callados, mirando el cielo, así con cara de sonsos. Así disfruta de la presencia del Señor, sin decir nada. No necesitas hablar. Hay momentos en que el Señor no necesita que hables y tú no necesitas hablar, solo disfrutar de la presencia del Señor. No te sientas culpable si te quedas dormida, por ejemplo, en una oración y te duermes orando porque guardaste silencio. Imagínate que te estás durmiendo en el regazo del Señor, porque eso es lo que está pasando. O si guardaste silencio y dices, uy, pero yo tenía que orar por tal y por tal y por tal y no oré y solo me quedé ahí pensando en el Señor. Estás disfrutando, así como María. ¿Te acuerdas de Marta y María? Que María se sienta en el regazo del Señor y Marta se va a lavar, a hacer las cosas y se molesta todavía con María. Y el Señor le dice, María tomó la elección correcta. Mira que Marta quiso servir a Jesús. Y María solo se sentó, dice, en el y se quedó a los pies del Señor. Y esa fue la elección correcta. Eso pues puede ser chocante, sobre todo cuando nosotros tenemos vida de iglesia, ¿no? O sea que me voy a sentar a los pies del Señor y no voy a hacer nada. Hay momentos en que sí, necesitamos sentarnos a los pies del Señor Dejar todo a un y lado. dejar todo a un lado, incluso dejar las cosas que tienes que pedir, las cosas que tienes que agradecer, incluso si crees que tienes que pedir perdón, no, disfruta la presencia del Señor porque es real. El Señor está ahí. Yo siempre repito que la adoración es muy importante, que debes cantar y danzar para el Señor. Sí, es muy importante y esos momentos rompen muchas barreras y abren mucho tu vida, tu corazón y tu mente para la presencia del Señor. Pero una vez que está ahí ya la presencia del Señor, hay un momento también para estar quietos. Ahora, quiero que noten algo. En este pasaje que habla de Elías dice el siervo apacible, ¿no? La voz susurrante del Señor, del Espíritu Santo. Pero también hay otro pasaje de la Biblia, a ver, tal vez alguno de ustedes que son estudiosas de la palabra puede recordar en qué pasaje está, donde dice que el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos la voz susurrante del Espíritu Santo, la voz suave y apacible del Espíritu Santo cuando nos habla a nosotros. El Señor cuando te habla generalmente te habla con esa voz suave que te dice, te amo. Me encanta estar contigo. Me encanta que seas mi hijo, mi hija. Me regocijo en ti. Te habla suave el Señor. Pero el Espíritu Santo cuando clama por ti, dice, lo hace con gemidos indecibles. Y eso lo dice la palabra porque a veces nosotros ni siquiera sabemos cómo debemos orar, por qué debemos orar. Porque si bien el Señor en su misericordia nos revela muchas cosas, hay muchas cosas que están ocultas a nuestros ojos y que tal vez van a permanecer ocultas a nuestros ojos. Y es el Espíritu el que está clamando por nosotros ante el Padre. Miren esa misericordia, ese amor de Dios. No solo nos dio a su Hijo amado para hacer ese enorme sacrificio por mí, por ti, sino que nos da también el Espíritu Santo, sabiendo que incluso después de entregar nuestra vida a Cristo, vamos a seguir fallando. Y entonces el Espíritu Santo está clamando por ti,
dice con gemidos indecibles, con gritos ante el Padre. Entonces el Espíritu Santo susurra con una voz suave, pero no porque no tenga potencia su voz, sino porque quiere llegar a tu corazón. Pero cuando quiere clamar por ti, lo hace con fuerza, con gemidos indecibles, con toda la fuerza de su voz. ¿Para qué? Porque sabe que el enemigo es ruidoso. Sabe que nosotros le abrimos puertas al enemigo, que se toma derecho legal sobre nuestras vidas y hace ruido. Hace ruido para evitar que tú puedas escuchar la voz susurrante del Espíritu de Dios. Hace ruido para distraerte, para desequilibrarte. Es maravillosa la creación del Señor. El equilibrio, corporalmente hablando, físicamente hablando, está en nuestro oído. Y cuando el enemigo quiere desequilibrarnos, nos hace oír ruido, voces en tu mente, voces alrededor, distraernos, marearnos. ¿Para qué? Para que tú no te enfoques en la presencia del Señor. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todos los errores, pecados, transgresiones, rebeliones, prevaricaciones que nosotros cometemos y seguimos cometiendo, está el Espíritu Santo allí, delante del Padre, clamando por nosotros, clamando por mí, clamando por ti, peleando tu batalla, peleando mi batalla. Cuando tú bajaste los brazos, Él no los bajó. Ese es el Dios que tenemos. Ese es Dios que adoramos. Ese es el Jesús que está con nosotros. Ese es el Jesús guerrero que nos mostró el Señor hace unas semanas. Dice, sobre un caballo, liderando las huestes celestiales, luchando por tu libertad, por tu prosperidad, por tu bienestar. Ese es el Cristo que tenemos, dándote la salvación, la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque eres bueno, Señor. Si tú esta semana no has tenido tiempo para estar a solas con el Señor, nunca es tarde, dice el Señor. Él espera por ti, Él está con sus brazos abiertos, esperando por ti, esperando para que dejes todo a un lado y tomes unos minutos y simplemente te sientes a escucharlo a Él, a decirle, quiero estar en tu presencia, Señor, quiero sentir tu presencia más que cualquier otra cosa. Y Él va a estar allí contigo. Tuviste mucho trabajo, tuviste tal vez muchos problemas, tuviste muchas preocupaciones, pensaste que tal vez necesitas algo y no lo tienes. Estuviste muy afanado, muy afanada. El Señor te dice, tranquilo, ven y siéntate. Siéntate conmigo, que quiero estar contigo en este momento, dice el Señor. Estoy aquí. Así es. Estoy contigo. Hoy el Señor te está diciendo, yo estoy aquí, estoy contigo. Aunque estés en una cueva emocional, porque a veces nos escondemos en una cueva de nuestras emociones. El Señor dice, ¿qué haces aquí? Está contigo. Aunque estés en un desierto, el Señor dice, estoy aquí.
está Estoy contigo. Allí donde estás, Él está ahí contigo. Está ahí contigo, aunque tú pienses que no hay nadie o que no hay nada alrededor, Él está allí contigo. Él está esperando que dejes toda distracción a un lado y solo te enfoques en Él. Solo lo esperes a Él. Calles todas las voces que hay a tu alrededor y solo pienses en estar con Él. Él quiere estar allí contigo ahora. No importa si en la semana no le hablaste. Él dice, todo es hecho nuevo, dice el Señor. Mis misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy quiero estar contigo, dice el Señor. Él quiere que tú vuelvas a sus brazos. Y que no dejes que nada te aparte de su presencia. Ni lo alto ni lo profundo, dice la palabra. Que nadie te aparte del gozo de su presencia. No solo de su presencia, sino que puedas disfrutar de su presencia. Que puedas sentir su presencia. Que puedas llenarte de su presencia. Que su presencia te envuelva. Eso quiere el Señor, un contacto total contigo. En todo, en tus emociones, en tus pensamientos, en todo, en tus sentimientos. Yo estoy aquí contigo, dice el Señor. Yo estoy aquí contigo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Estás sellado. Le perteneces al Señor. Y el Señor no te va a soltar. El Señor no te va a soltar. Hagas lo que hagas, así te equivoques, así falles, el Señor no te va a soltar. Nadie arrebata al Señor lo que le pertenece. Nada ni nadie te puede apartar del amor del Señor. Espíritu Santo, hermoso eres tú. Entonces disfruta su presencia, disfruta de su amor, disfruta de su misericordia, disfruta de estar con Él. Estar con Él, nada más, estar con Él. Olvídate ahora de tus necesidades. Olvídate ahora de lo que sucedió, de lo que va a suceder, de lo que quieres. En este momento, disfruta de la presencia del Señor ahí donde tú estás. Disfruta que el Señor está contigo y que el Señor te habla por tu nombre. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Eres llamada hija, eres llamado hijo de Dios. Cuán maravilloso es el Señor. Cuán grande es su amor por ti, por ti. No estamos hablando de amor por el mundo en conjunto, no. El Señor te ama a ti, personalmente a ti, íntimamente a ti. Te ama locamente a ti. Si tú sientes que has fallado al Señor, Él te dice, te amo. No importa, te amo, eres mi hijo, eres mi hija. Solo quiero que vuelvas a mí, dice el Señor. Yo solo quería animarlos a que continúen en este tiempo especial con Él, en intimidad con Él. Que no solamente sea hoy, sino también mañana, pasado o durante la semana. Busquen un tiempo especial. Cierren la puerta de su cuarto, dejen todo un momento y enciérrense a buscar la presencia del Señor. No saben cuán maravilloso. Yo sé que sí saben porque muchos lo hacen, pero si tú todavía no lo estás haciendo, hazlo. Enciérrate un tiempo con Él a solas. Tal vez cuando todos duermen para que nadie pueda inquietarte y busca de su presencia. Yo sé que Él
posiblemente hasta te despierta en las madrugadas y no sabes o no notas que es Él. Pero Él lo hace, Él nos despierta muchas veces en la madrugada porque quiere que vayas a su presencia. Y si te está pasando eso, cuando te estén llamando, cuando tú sientas que en la madrugada te levantaste por alguna razón y no sabes cuál, es Él, te está llamando. Búscale, háblale. O simplemente siéntate y dile, quiero estar contigo, y solo estate en silencio y deja que Él te llene de su gozo. Deja que Él sane todas las heridas que hay en ti. Deja que Él unja esas heridas con un óleo de sanidad y gozo para ti. Deja que Él se lleve toda falta de perdón que de repente hay en ti. Todo enojo, toda frustración. Todo lo que no nos deja acercarnos a Él, deja que Él se lo lleve. Deja que Él se lo lleve para que tú puedas entrar en su presencia y no desconectarte de Él. Que toda distracción sea echada y que tú puedas recibirlo con todo tu corazón. Les agradecemos mucho por este tiempo. Les agradecemos por permanecer perseverantes en seguir buscando del Señor. Les agradecemos también por escuchar a estos dos seres humanos comunes y corrientes que solo quieren hacer la voluntad del Señor. Estamos muy felices y nos sentimos muy bendecidos de poder impulsarlos un poco a poder ser parte de esa hermosa experiencia de estar cerca del Señor. Nos levantamos, nos caemos, pero ahí vamos de la mano de Él. Y Él nos hace victoriosos en medio de muchas dificultades, pero nos hace siempre victoriosos. Si tú tienes fe, si tú confías en Él con todo tu corazón, Él te va a sacar victorioso siempre. Aún pasando pruebas, te va a sacar victorioso. Amén. Somos débiles. Para cerrar esta noche, yo quiero compartir con ustedes esta palabra que está en la segunda carta a Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, dice el Señor. Que te baste la gracia del Señor. Amén. Amén. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Gabriel? Qué gusto verlos después de tiempo. Sí, no, yo solamente quería agradecerles una vez más por dejarse usar de esa manera y por inspirarme, ¿no? Nuevamente aquí y con expectativa, pues, ¿no? Agradecida a Dios por el corazón de ustedes, porque gracias, lo necesitaba tanto. Dios es tan bueno y eso, quería agradecer por estas dos palabras que me han tocado muy profundo hoy día, ¿no? De ver más allá, ¿no? En esta revelación de no qué haces allí, sino qué haces aquí, o sea, de saber que ha estado conmigo. A veces no, humanamente no lo percibimos, no lo sentimos así, pero eso quebró mi corazón hoy día, de verdad.
y tomar de esa manera los ruidos que Dios ha permitido en mi vida, en esa perspectiva que Gabriela ha dicho de ya no ver el problema o la circunstancia así, sino ruidos que Dios permite, ¿no? Es la forma en que yo he recepcionado eso hoy día y estoy feliz por eso. Muchas gracias. Gloria a Dios. Y que nos bendiga a todos, que nos bendiga a todos y nos dé el gozo de su presencia. Amén. 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 Nos estamos viendo entonces, amados. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Adiós. Bendiciones.